Dentro del universo literario, la novela es, hoy por hoy, el género favorito entre los lectores. Las posibilidades estéticas y de exploración de los más profundos rasgos de aquello que nos hace humanos encuentran en la narración de mediano y largo alientos el mejor espacio para explayarse, para magnificar las luces y profundizar en las sombras de prácticamente cualquier aspecto relativo a nuestra ambivalente naturaleza. Este potencial casi infinito de exploración de lo humano ha convertido a la novela en un artefacto interdisciplinario que se nutre de la psicología, la sociología, la historia o la filosofía, pero también los pesos de los espacios, los olores, los sabores y las emociones de sus protagonistas influyen a la par en el desarrollo de las historias. En ese sentido, la novela es quizá el género que mejor se adapta a la experimentación, que tiene la posibilidad de construirse a partir de los elementos más profundos en conjunto con los más banales. Existen esquemas y reglas, por supuesto, formas reconocibles y estructuras que se han replicado por décadas, pero, ya que la voz del novelista se genera en un lugar y tiempo determinados, los armazones casi siempre comunes sobre la que se construyen los relatos se terminan por diluir en la variedad inagotable de sutilezas. La historia de la novela es como los capítulos de una narración, pero el viaje de ese personaje nunca llega a puerto, no se agota y se va bifurcando a infinitos finales abiertos. La novela es, así como la concebimos hoy, un constructo suficientemente bien entendido desde el medioevo. Hereda sin duda ciertas intenciones de otras formas anteriores. La poesía épica, el cuento y la tradición oral podrían ser los génesis más reconocibles de su largo linaje. Autores como Heliodoro, siglo III, compusieron largas historias de aventuras llenas de peripecias e intriga amorosa. Antes estuvo Homero, siglo VII a.C., con sus eternas Ilíada y Odisea, y mucho antes alguien compuso algo que se conocería como la epopeya de Gilgamesh, del 2000 a.C., que cuentan las épicas aventuras de héroes, villanos y dioses. Otros ejemplos de lo que podríamos llamar hoy novelas se encuentran en la literatura griega y romana de la antigüedad. Estas obras, como la Metamorfosis de Ovidio, 43 después de Cristo, o la Historia de Apolonio de Filóstrato, 170 después de Cristo, presentan una estructura narrativa compleja y un enfoque claro en la construcción de personajes. Sin embargo, cumplían funciones más bien históricas o mitológicas antes que estéticas. Durante la Edad Media, los relatos novelares se transmitieron principalmente a través de la oralidad, contados por narradores itinerantes. Estas historias abarcaron temas como la caballería, aventuras fantásticas y leyendas religiosas. A medida que las ciudades crecieron, hubo una demanda creciente de historias para el entretenimiento. Los primeros ejemplos de novelas medievales fueron las canciones de gesta, como el Cantar de Roldán, siglo XI, atribuido a un monje francés de nombre Turoldo, o el Cantar del Mio Cid, en España, siglo XII, que contaban las hazañas heroicas de personajes míticos, legendarios, y que se cantaban en las plazas y los caminos. Aparecieron después las primeras novelas medievales escritas, como las de María de Francia o las de Chrétien de Troyes, ambos del siglo XII, este último considerado por muchos como el padre de la novela en Occidente. Sus historias románticas se centraban en temas como el amor cortés, las aventuras fantásticas y, de nuevo, los ideales de la caballería. Hacia el final de la Edad Media y con el comienzo del Renacimiento, las novelas se volvieron más realistas y seculares, centrándose en la exploración de los sentimientos humanos y las complejidades de la vida cotidiana.
Una de las obras más influyentes de esta época fue El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, que presentaba una serie de cuentos cortos que exploraban temas como el amor, la muerte y la religión. Su trabajo representó un alejamiento del tono grandilocuente de las novelas de caballería, acercándose más a algo que podríamos llamar hoy realismo psicológico. Autores como Boccaccio o Petrarca, siglo XIV, exploraron temas considerados más bien mundanos, como las pasiones, la socialización y las relaciones interpersonales. Ya para el siglo XVII llegó la novela picaresca española, que se centraba en la descripción de la vida de los marginados y los pobres. La novela también se expandió geográficamente durante este periodo, y los novelistas españoles ayudaron mucho a la popularización del género. Obras como La vida de Lazarillo de Tormes, del famoso Anónimo, o El Buscón, del no menos famoso Francisco de Quevedo, presentaban personajes imperfectos y moralmente ambiguos, lo que supuso un gran cambio respecto a la tradición de los héroes perfectos y virtuosos. El Quijote de Cervantes se produce en estos contextos. Los antihéroes modernos de libros, películas o series ya encantaban a los lectores hace más de 400 años. En el siglo XVIII, la novela experimentó un gran auge gracias al movimiento literario conocido como la Ilustración. Las obras de autores como Daniel Defoe, Jonathan Swift y Samuel Richardson abordaban temas complejos como la razón, la moralidad y la identidad individual, y se centraban en la exploración de la vida cotidiana y las emociones humanas. También, en esta época, surgieron las novelas epistolares, que se escribían en forma de cartas entre personajes y permitían una introspección más profunda en los pensamientos y sentimientos de estos. La experimentación con las formas ya no iba a detenerse. En el siglo XIX, la novela se diversificó en varios géneros. Al principio, por un lado, la novela gótica, por otro, la novela victoriana, y al ladito, el realismo. Autores como Dickens, Thackeray, Eliot, Stendhal y Balzac escribieron largas y detalladas novelas que exploraban la sociedad de su época. Novelistas franceses como Flaubert perfeccionaron el realismo psicológico. Las novelas rusas de Tolstoy y Dostoyevsky exploraron temas filosóficos como la fe, la razón y la existencia humana. La novela se densificó por un lado y al lector se le empezaba a exigir más de él, como en pocos momentos de la historia, aunque también fue en este periodo que surgió el género de la novela de aventuras, de corte más ligero, popularizado por Verne y Salgari. En el siglo XX, la novela se transformó una vez más radicalmente. El modernismo, el existencialismo y las corrientes posmodernas cuestionaron las convenciones del género y la naturaleza de la verdad, la realidad, y mostró un profundo interés en la psicología humana. Ejemplos notables incluyen el Ulises, de James Joyce, o En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Ambas obras espesas, metafóricas y laberínticas, en las que el tiempo y las voces internas llevan el ritmo de lo narrado. Pero también están La náusea de Sartre o El extranjero de Camus, con las que cuestionar lo absurdo de la existencia. La novela posmodernista, por otro lado, se centró en la fragmentación y la deconstrucción de la realidad. Ejemplos notables incluyen a Borges o a Kafka, con sus mundos fantásticos dentro de una realidad extrañamente inverosímil y, por supuesto, es el siglo del boom latinoamericano y su realismo mágico. En el siglo XXI, los autores contemporáneos han adoptado una variedad de enfoques y estilos. La tendencia no es solo una, el rumbo es la diversidad. La novela ha sido un medio importante para explorar la experimentación formal en temas como la diversidad sexual, la raza, la inmigración, la identidad de género y la discapacidad.
y ha permitido a los lectores conocer y comprender mejor las experiencias de aquellos que son diferentes a ellos. Muchos autores han ido más allá de las convenciones narrativas tradicionales para crear obras que desafían las expectativas del lector y exploran nuevas formas de contar historias. Esto se ha traducido en novelas que utilizan técnicas como la estructura no lineal, el uso de múltiples narradores y la mezcla de géneros literarios. La novela del siglo XXI ha sido moldeada por los cambios en la sociedad y la cultura, las preocupaciones sociales y políticas, como el cambio climático, la desigualdad económica y la violencia. Esto se refleja en las obras de muchos autores contemporáneos: Chimamanda Ngozi Adichie, Mieko Kawakami o Antonio Ortuño. La tecnología también ha tenido un impacto significativo en la novela del siglo XXI. La popularidad de los dispositivos electrónicos de lectura, como el Kindle y el iPad, ha llevado a un aumento en la publicación de libros electrónicos, lo que ha permitido a los lectores acceder a una amplia variedad de obras de todo el mundo. Además, la presencia de las redes sociales y la tecnología de la comunicación ha permitido a los autores interactuar directamente con sus lectores y promocionar sus obras a través de canales alternativos. Estas situaciones influyen y modifican también la manera en la que los novelistas de este siglo piensan sus obras. Y si bien aún es temprano para determinar cuáles serán las tendencias dominantes en la novela del futuro, es evidente que este género literario seguirá evolucionando para adaptarse a los cambios en el mundo y para explorar los aspectos más profundos y complejos de la condición humana.